Bendito sea nuestro Abba Celestial. ¿Cómo está el pueblo de mi Adón? Espero que estén en victoria, amados Ajiña Ayot. Les doy cordialmente la bienvenida por medio de este canal, hermanos, que nos está permitiendo indagar en la bendita y hermosa Torá, Tanaj y Brit Hadashah, y sobre todo, hermanos, pues llegar al conocimiento del Eterno, hermanos. Conocimiento que, de acuerdo a las Escrituras, no solamente nos va a hacer libres, sino que nos puede garantizar, hermanos, la entrada en los Shamaín, en los cielos, hermanos. Y eso es algo que realmente vale la pena. Bendito sea Abba por eso. Entonces vamos a agradecerle al Padre, vamos a pedirle al Abba de que se manifieste el día de hoy por medio de esta enseñanza, que nos traiga esa sabiduría de lo alto, hermanos, y sobre todo que nuestros receptores estén conforme a su voluntad. Amén. Abba Kadosh, por medio de esta tefilá. Abba Kadosh, te damos la bienvenida, Abba. Te damos, Señor, toda gloria, toda kabá a ti, Yahweh Sebaot, porque tú eres fiel, tú eres maravilloso, único y verdadero. Te pido, mi Hashem, que te glorifiques y te muevas en medio, Señor, de esta audiencia, que seas tú, Señor, tocando cada uno de los corazones, que seas tú hablándonos en este día, Abba Kadosh, y sobre todo, Señor, como dice tus escrituras, redarguye, exhorta, alienta, vivifica, sana, restaura, Abba, manifiéstate, Señor. Padre Celestial, que el corazón que esté sediento el día de hoy, Señor, sea saciado, Padre, por tu bendita y hermosa presencia y tu dabar. Toda rabá y cabot sea a ti por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bendito. Y vamos al inicio a este sidur, a esta enseñanza, por medio del título, Bendito sea el Rey de la Gloria. Como muchos de ustedes lo han podido leer, se titula Elohim no quiere cultura. O sea, hay algo que usted y yo debemos comprender, hermanos, una vez después de haber tenido ya una comunión, hermanos, más íntima con su bendita Torah, hermanos, llegamos a la conclusión de que Elohim es un Elohim que sabe lo que quiere, hermanos, que ya ha determinado y nos ha dado las pautas para que usted y yo nos movemos en medio de ellos, ¿verdad que sí? Nos ha instituido lo que usted y yo nos conviene, lo que a ti y a mí me conviene, bendito sea el Rey de la Gloria, y que no. Y que hemos entendido de que el Eterno es un Dios celoso, hermanos, celoso no en el ámbito negativo, hermanos, como lo conocemos mundano, o sea, humano, humanamente hablando, ¿verdad? Que el celo lo que trae es división, contiendas, el celo lo que trae es pelea, incluso puede llegar a la muerte, hermanos. No es un celo así, sino que es un celo kadoshin, hermano, kadosh, santo. Un celo donde el Eterno demuestra lo que Él realmente quiere y anhela de todo corazón de que se cumpla, de que se haga su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta, hermanos. Entonces, sabiendo ya esto, nosotros vamos a llegar a esta conclusión, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que el Eterno demanda, y en pocas palabras también incluso llega a exigir de que usted y yo pues nos comportemos al nivel que Él quiere que usted y yo nos comportemos. Bendito sea el Rey de la Gloria, como lo dicta la Torá. ¿Para qué? Para que a usted y a mi persona nos vaya bien en la vida. Entonces vamos a demostrar que la cultura de nada sirve, hermanos. El ser humano se jacta mucho, ¿verdad?, de su cultura, de su país, de su nación, de su ciudad, ¿verdad que sí? Y en parte, hermanos, no digo de que sea completamente erróneo o esté completamente mal el que usted pues se sienta orgulloso de pertenecer a una nación. Pero, hermanos, la bendita Torá nos enseña que si usted y yo pertenecemos al reino de los Shamaín, de los cielos, entonces ya hemos cambiado de nacionalidad. Somos y pasamos a ser peregrinos sobre esta tierra. O sea que nada nos tiene por qué abarcar en el sentido de que perdamos la cabeza porque las personas no les gustan nuestras naciones o porque no mire prácticamente el equipo de fútbol que usted a lo mejor admira, aunque ya sabemos que los que somos de Yahshua HaMashiach
ya las cosas mundanas, las cosas de este mundo pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros ya no nos deleitamos en las cosas en las que el mundo se deleita, sino que ya nos deleitamos en las cosas que la Adonai nos enseña y que viene de su bendito Malhut, hermanos, de su reino, para que usted me entienda mejor. Entonces, sin más preámbulos, hermanos, vamos a darle inicio a esta enseñanza. Le voy a demostrar que la cultura de nada sirve y que Elohim no le agrada eso, hermanos, que vayamos conforme a la cultura de la nación o del país que nosotros nacimos. Porque, como se lo vamos a demostrar, hermanos, eso no trae absolutamente nada bueno o positivo al respecto. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7. El Sefer de Barín, Perec 6 y los pasuquines del 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Aquí que se está refiriendo el Eterno por medio de Rabbi Moshe, hermanos, está anunciando y está prácticamente mostrando el anhelo de su corazón, y es que él desea y anhela de que la Torá nos acompañe por donde quiera que nosotros andemos, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y que no solamente seamos portadores de ella, sino que también seamos personas que demos y entreguemos su bendita y hermosa Torá. En este caso nos dicta y nos dice de que debemos instruir a nuestros hijos, hermanos, en la verdad, en la instrucción de verdad, que traducido sería Torá, en la Dabar del Eterno, hermanos. Así, el Eterno nos va a poder garantizar de que Él va a guardar a nuestros hijos, de que Él se va a ocupar de que nuestros hijos no les falte absolutamente nada, y sobre todas las cosas, algo que todo padre en esta faz de la tierra, hermanos, no puede llegar a alcanzar a hacer por mucho que quiera hacerlo, y es que usted no puede guardar a sus hijos las 24 horas del día, cosa que Elohim sí puede. ¿Por qué? Porque Él es un Elohim omnipotente, que para Él todo es posible, hermanos. Es un Elohim omnisciente, que en todo lugar estás, ¿verdad que sí? Y es que todo lo conoce, perdón, y un Elohim omnipresente, que en todo lugar está. Bendito sea Yahweh Sebaot. Y por lo tanto, Él sí nos puede garantizar el bienestar de cada uno de nuestros hijos. Pero para ello hay pautas, hermanos, que usted y yo tenemos que seguir. Y una de ellas es que nosotros nos preocupemos en la Torá, ¿verdad? Y que nosotros impartamos esta Torá a nuestros descendientes. ¿Para qué? Para que corra de generación en generación y así pueda garantizar la bendición generacional, hermanos, en nuestros hogares. Bendito sea Elohim por esto. Entonces, ¿qué es lo que le interesa al Eterno? Le interesa de que usted ande en su bendita Torá. A Él no le interesa de que vayamos conforme al mundo o conforme a la cultura de la nación en la que nosotros prácticamente el Eterno nos permitió nacer, ¿verdad? Pues participemos. Bendito sea Yahweh Sebaot. Entonces, vamos a ver que el Shelial Rab Shaul, hermanos, nos advierte de que la cultura nos hace caer en terrenos diabólicos, hermanos, en terrenos de Hasatán. Vamos a ir viendo esto y vamos a ir desglosando la profundidad del texto, hermanos. No saliéndonos del contexto, por supuesto, ¿verdad? Pero le vamos a demostrar que la cultura no sirve, hermanos, en lo absoluto cuando estamos en el Malhut de Elohim. Es algo que usted y yo no tenemos que, en este caso, adoptar, hermanos. Bendito sea Yahweh Sebaot. Las personas que quieren seguir su cultura y hacer conforme su cultura lo hace y desea, que quieren comer conforme su cultura lo ha hecho durante siglos, hermanos, pues que le hagan. Bendito sea el Rey de la Gloria. Elohim es un Elohim que nos dio a cada uno de nosotros un libre albedrío, pero yo vengo a enseñar de parte de Elohim, hermanos, de que cuando estamos en su Malhut hay reglas por seguir y que es necesario entender que si llegamos a cumplir esas ciertas reglas y normas
en este caso, mitzvot que nos coloca y nos entrega para nuestro propio bienestar, es para que usted y yo la aceptemos y la tomemos, hermanos, y así podamos llegar a agradar al Eterno y que nos vaya bien, sobre todo en esta vida. Hermanos, bendito Hashem. Dice Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10, hermanos, estas palabras. Bendito sea Yahweh por eso. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Aquí subraya esa palabra tradición, que viene a ser como cultura, hermanos, la cultura de los hombres. Y dice, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Yahshua HaMashiach, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces aquí el Shelial Rab Shaul nos exhorta, hermanos, a que usted y yo andemos conforme a lo que el Malhut Elohim dicta, hermanos, y no conforme al mundo. El mundo, hermanos, nos enseña filosofías huecas, sutilezas, hermanos, como lo describe aquí, lo cita el Shelial Rab Shaul, ¿verdad que sí? Y nos hace vivir conforme a las tradiciones de los antepasados, en este caso de los hombres. Y esto es algo, hermanos, que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque dice que ignoran a Yahshua HaMashiach y sus enseñanzas. Y por lo tanto usted, si se considera servidor de Mashiach, hermanos, amados Ahin y Ahayot, pues debe andar conforme al sistema de Mashiach y no conforme al sistema de este Olam, de este mundo, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, y así nos va a garantizar de que estemos conforme a la voluntad de Elohim, y así movemos el corazón del Eterno a que nos bendiga, a que nos guarde, a que nos permita el crecimiento espiritual. Acuérdense que nosotros podemos hacer la función de regar, otros siembran, pero el que da el crecimiento es Elohim, hermanos. Tu pastor, tu roe, ¿verdad? O la persona espiritual que el Eterno ha permitido que tú tengas para tu crecimiento espiritual, hermanos, en el Adón, no te puede hacer crecer. Él solamente te puede decir por dónde va el camino, que te puede dar el consejo, qué es lo que tienes que hacer para poder que las cosas se den, etcétera, etcétera. Pero el que da realmente el crecimiento es el Adón, no el ser humano, hermanos. Y por eso es fundamental y necesario agradarlo a Él, pasar comunión con Él. ¿Para qué? Para que ese crecimiento se pueda dar, como dice 1 Corintios capítulo 3, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, esto es necesario entenderlo. Cuando entendemos esto, el resto, hermanos, se nos va a facilitar. Si no entendemos desde un principio esto, que el Eterno quiere, como dice Romanos capítulo 12, que usted y yo transformemos nuestra forma de pensar, si no se entiende esa base, que es fundamental, hermanos, de que usted la tenga para poder seguir creciendo en el Adón y conocer sus misterios, pues no hay nada. No hay nada. Absolutamente nada, hermanos. Así que no podemos ir conforme a este mundo, sus filosofías, sus tradiciones de hombres y sus huecas sutilezas, hermanos. Porque si no, no nos va a conllevar una victoria en el Malhut Elohim. Y yo creo que usted como servidor del Adón anhela y desea hacerse partícipe de su reino y que el Eterno, en este caso, esté satisfecho y contento de sus obras, de su testimonio, de que usted realmente es un servidor, ¿verdad que sí? Que anda conforme a su voluntad. Todo esto agrada al Abba, hermanos. Pero si hacemos lo contrario, ¿verdad? Independientemente porque usted pues esté ignorante en el tema o porque usted realmente pues no quiera abarcar lo que el Eterno desea y anhela que usted abarque en su corazón, pues hermanos, no lo va a llevar a ningún lado. Pero si usted se decide, si su convicción es genuina y verdadera delante del Eterno, el Eterno va a obrar en su vida. Bendito sea Yahweh Sebaot.
Miremos que el Adón nos manda a sacar toda cosa y costumbre impías que nos atraigan, hermanos. Cuando el Eterno, de acuerdo al Shelial Kefas, hermanos, en uno de sus sefer, nos enseña de que cuando nos llama de las tinieblas, nos traslada al Malhut de la verdad, del Eterno, hermanos, y nos atribuye cosas como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido del Eterno, para que comencemos a funcionar conforme a su voluntad. ¿Y qué en lo que usted y yo debemos funcionar? En pronunciar, hermanos, en entregar esta Betzorá del Eterno, esta verdad, este evangelio, hermanos. Y así otras personas puedan escuchar, y si está en la voluntad del Eterno a que se salven, pues el Eterno poder comenzar a trabajar con ellas. Pero como dice el profeta, hermanos, el Nivim del Eterno, ¿quién nos creerá nuestros anuncios, hermanos? ¿Quién va a comenzar a escuchar el Eterno? Y dice muy claramente, hermanos, el Brit Harashá, que cómo van a escuchar de aquel que no es mencionado. Entonces es necesario, hermanos, de que el Eterno prepare un pueblo conforme a su Torah lo dicta, hermanos, con una sana doctrina, ¿verdad? Con la verdad equipado, y así poder entrarle a las personas, hermanos, y a los que el Eterno ya tenga, en este caso, pues, predestinados a que puedan escuchar el Evangelio y que por lo menos formen parte de las personas que son llamadas, porque muchos son llamados, pero pocos son los que el Eterno, lamentablemente, al final de los tiempos escogerá. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es una decisión personal. El trabajo del Abba ya está hecho, hermanos, por medio de Yahshua HaMashiach. Ahora nos corresponde a nosotros en que usted adopte ese brit, ese pacto que el Eterno te está entregando por su bendito amor y misericordia que te tiene. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero eres un Elohim que no va a obligar. Él respeta, y no es como Hasatán, ¿verdad? Que se mete como de lugar a querer destruir. Elohim no es así. Él es un caballero, hermanos. Él respeta la decisión nuestra. Mas, sin embargo, nos anuncia y nos advierte de que llevaremos consecuencias por ello. Si no vamos conforme a su voluntad, ¿por qué? Porque Él es un Elohim de justicia. Él es un Dios, para que usted me entienda, de justicia. Y Él va a aplicar su justicia sin acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Así que por muy ungido que sea la persona, hermanos, vemos el mejor ejemplo, por lo menos en el rey Saúl, ¿verdad que sí? Shaul. Y también vemos el ejemplo en el rey David, donde el Eterno o sea, los dos fueron ungidos por el Eterno, ¿verdad que sí? Pero vemos que uno alcanzó la misericordia, uno anduvo conforme a la voluntad del Eterno y fue conforme al corazón del Eterno, y el otro, hermanos, pues lamentablemente, como nos enseña el Eterno por medio de Samuel, hermanos, del Nivim Samuel, de que lamentablemente, pues, fue una persona que el Eterno le desagradó, hermanos. Se arrepintió de haberlo ungido como rey sobre su pueblo. Entonces, ya teniendo este concepto, ya partiendo de este punto de vista, hermanos, nos damos cuenta de que es necesario mantener esto. Y vamos a ver esto en Ezequiel, hermanos. En Ezequiel capítulo 20 y el Pasuk 7. Nos enseña Ezequiel 27. Esa traducción bíblica dice: y les dije, cada uno arroja las cosas detestables que les atraen, y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Elohim, o en este caso el Adón, su Elohim. Entonces ya nos manda por medio de su Nivim, hermano, de su profeta, de que usted y yo nos tenemos que deshacer de todo lo detestable, hermanos, que nos atrae. Porque hay muchas cosas que lamentablemente nos sigue atrayendo, que este cuerpo anhela y nos está pidiendo y exigiendo, que lamentablemente desagrada por completo a Yuhet Bahei.
a nuestro Elohim, hermanos, a nuestro Eloa. Entonces, ¿cuál es su tarea y cuál es mi tarea? Deshacernos de todo eso y no contaminarnos con los ídolos de Egipto, hermanos, porque Él es Adonai, nuestro Elohim. Entonces, hermanos, todas aquellas personas que participan, para ponerles un ejemplo, hermanos, personas que vienen de Sudamérica, ¿verdad que sí? De Centroamérica, que tienen muchas influencias indígenas, hermanos. O sea, los mayas, los aztecas, ¿verdad que sí? Los timotocuicas, por lo menos allá en Venezuela, en lo que es la parte del Amazonas, bendito sea el Rey de la Gloria. Y así sucesivamente, son culturas, son personas que lamentablemente, hermanos, de acuerdo a Torah, son completamente desaprobadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos son espiritistas, son personas que convocan a deidades, a demonios, sea independientemente por su ignorancia o porque ellos creen de que pues ese es el verdadero Elohim al cual ellos tienen que seguir, hermanos, no importando el por qué ellos hacen lo que hacen. La Torá nos enseña que no nos podemos hacer partícipe de ellos. Al contrario, tenemos que romper con eso. Tenemos que romper con esa maldición generacional, hermanos, ancestral que nos carrea a muchos de nosotros por ser descendientes de todas esas personas que llegaron a tener con culturas indígenas y así, etcétera, etcétera. Por personas nórdicas, por lo menos, que tienen descendencia de vikingos y así sucesivamente, hermanos. Todo esto tenemos que romper con ellos cuando llegamos a Yahshua HaMashiach. ¿Verdad que sí? Hacernos un ciudadano de su Malhut, de su reino. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos gustar de cada uno de los privilegios que esa nacionalidad en sí consigo trae. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y así podernos hacernos libres, hermanos. Porque realmente mientras más cultura, más demonios. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿O porque cree usted que esta humanidad ha levantado miles y miles y miles de dioses, hermanos? Y el uno cree en el panteísmo, el otro cree en el hinduismo, el otro cree en el islam, el otro cree en el cristianismo, el otro cree en esto, y en lo otro, y en lo otro, y en lo otro, y el otro cree en el judaísmo, y el otro, y están de religión en religión, hermanos. Como la palabra religión significa religarse, tratar de buscar el camino para encontrarse con Elohim, pero no necesitamos buscar ese camino porque ese camino ya está, que es Yahshua HaMashiach, de acuerdo a Yohanan capítulo 14, versículo 6, donde nos dice y nos confirma que la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a entrar al Malhut del Eterno, de Elohim, Padre, si no es por medio de Yahshua, por medio de su sacrificio, hermanos. Eso lo tenemos que tener bien claro. Por eso las Escrituras lo considera como piedra angular, piedra de tropiezo, hermanos, para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque no entienden este principio, este plan eterno de redención divino, hermanos, que fue perfecto, hermanos, ejecutado perfectamente, ¿verdad? No era otra cosa de qué esperar, hermanos, de que se diera la perfección, ya que Eloa, nuestro Elohim, es un Dios perfecto, hermanos. Bendito sea el Eterno. Entonces, aquí nos enseña el Abba que debemos rechazar todas esas costumbres, hermanos. Que es que el ratoncito Pérez se le cayó el diente a mi hijo, hay que poner el diente debajo de la almohada. No haga eso. Bendito sea el Rey de la Gloria. Todo eso tiene que ver con paganismo. Todo eso tiene que ver con ataduras del inframundo, de las tinieblas, hermano. Entienda esto. Por muy inocente que se vea, hay muchas cosas metidas ahí que no nos conviene vivir, no nos conviene relacionarla con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque van a traer ataduras, van a traer oposición, van a abrir portales espirituales en los lugares celestes
que van a comenzar, hermanos, a repercutir en esta área muy severamente en su caminar en Yahshua HaMashiach. Todo se le va a complicar para que usted me entienda mejor. Bendito sea Elohim. Cada una de esas tradiciones, como la vamos a ir viendo, no nos conviene a nosotros, aquellos que pertenecemos al Malhut Elohim, porque es algo que el Eterno detesta y desaprueba. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y son esas manchas que muchos de nosotros tenemos en nuestro ágapes, como nos enseña el Brit Hadashah, que debemos limpiar, a juro y porque sí. Mire, en Jueces, lo vamos a ver más adelante si el Eterno lo permite, pero me refiero ahora, vamos a la carta en el Sefer de Josué, hermanos. Yehoshua o Yehoshua. Dice en el Sefer de Josué, hermanos, en el Perek 7 y en el Pasuk 13, estas palabras, y nos va a dar una enseñanza tremenda, corroborándonos todo esto que hemos aprendido hasta este momento, o que a lo mejor alguno de ustedes está repasando en este momento. Dice Josué 7:13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Yahweh, Elohim de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Anatema significa maldiciones, hermanos, que hay maldición en medio de ellos. Y mira lo que dice, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Aquí le enseña el Eterno, y fue cuando este hermano Josué, ¿verdad que sí? Fue a dar guerra al rey de Hai, si no estoy equivocado. Bendito sea el Elohim. Resulta que acontece que uno de sus consiervos se había apoderado de un botín, hermanos, que el Eterno dijo que ninguno podía tocarlo, sino que había que destruirlo. ¿Por qué? Porque era completamente anatema, hermanos. Había ciertos tesoros que el Eterno después de una guerra permitía que su pueblo quedase con él, pero hay otros tesoros donde él no quería que su pueblo quedase con ello porque lo consideraba completamente anatema. ¿Y qué pasó y qué aconteció? Este muchacho se desubicó y hurtó, hermanos. Se quedó con parte del tesoro que el Eterno dijo que tenía que destruir, y eso se le fue considerado y tomado como anatema. Entonces dice el Eterno, hermanos, y nos enseña algo muy importante y clave. Dice que para que usted y yo podamos hacerle frente a nuestros enemigos. ¿Y cuáles son esos enemigos, hermanos? Tus enemigos pueden ser esas pasiones deshonrosas, ¿verdad? Que se levantan en contra de ti, hermanos, y que no te permite dejar ese vicio, dejar el alcoholismo, dejar prácticamente el vicio de fumar, o muchas cosas, hermano. Ese enemigo puede ser alguien en tu trabajo que se levante sin causa, y así sucesivamente. Dice que todo enemigo que se levante en contra nuestra, no le podremos dar frente si, hermanos, usted y yo tenemos anatema en nuestros hogares. Si en su vida se encuentra todavía anatema. Entonces, por eso es importante, hermanos, de que ustedes como pueblo de Elohim, porque le hablas al pueblo de Elohim, a los Goyim, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, que estén escuchando y viendo este video. Me alegra mucho que lo estén viendo, ¿verdad que sí? Y que a lo mejor pues se quieran instruir y quieran aprender más de lo que el Eterno exige, pero sobre todas las cosas me guío al pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque es el pueblo que el Eterno quiere de que aprenda a andar en su malhut, quiere de que se santifique, quiere de que abarque las cosas del Rey de la Gloria y pueda ir de gloria en gloria y creciendo a la estatura del varón perfecto. Y a ellos es que les voy a decir esto en este momento. Si tú eres ya parte del cuerpo del Eterno, entonces escudriña bien primeramente tu ser, porque nosotros somos el templo principal del Adón, donde Él quiere hacer morada, donde Él ve la actitud del corazón nuestro.
Él ve los pensamientos que tenemos, si son inicuos o son pensamientos de bien, ¿verdad que sí? Todo esto quiere que el Eterno ya esté restaurado y que sea restaurado cada vez más al varón perfecto, valga la redundancia. Mas, sin embargo, también es fundamental y necesario que usted entienda que usted no solamente debe escudriñarse usted, sino ser también responsable, ¿verdad? Y atalaya. En este caso, ser una persona vigilante de lo que entra y sale de su hogar físico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces traemos anatema a nuestros hogares. Personas que se dicen ser de Yahshua HaMashiach, pero todavía tiene cosas de Disney en su casa. Todavía tiene cosas, hermanos, Padre Celestial. Ya a partir del día 25 de agosto, yo creo que puede ser que ya muchos de ustedes conozcan de que ya no se va a poder hablar en contra de lo que sea el LTGB y todo como se llamen. Bendito sea el Rey de la Gloria. Ya no se va a poder hablar en contra de muchas cosas, ¿verdad que sí? Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que no solamente el vídeo sea censurado, sino que también, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, seamos multados e incluso llevados a la cárcel. Bendito sea el Rey de la Gloria, estatalmente hablando. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece? Es necesario que usted escudriñe todo lo que usted tenga en su casa. Bendito sea el Adón. Lo que usted ha permitido que traiga en su casa. Hay muchos que se dicen ser del Eterno, hermanos. Bendito, y todavía tiene cosas de la suerte. Tiene todavía Dreamcatcher en su casa. Tiene patas de conejo. Tiene muchas cosas, hermanos, que le están dando gloria y honra a Hasatán y que están prestándose como portales en tu casa para que las deidades demoníacas habiten en ella y tengan un acceso legítimo y genuino delante del Eterno, ¿verdad? Para poder ellos acceder a tu vida, a tu casa. Y eso es algo que tienes que evitar por como dé lugar para que esta batalla no se te dé tan fuertemente. Amén. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces vemos que aquellos que le van a poder hacer frente a sus enemigos son aquellos que desecharon todo anatema y todo lo que el Eterno le desagrada. Miremos que el Adón nos ordena en no contaminarnos con estas clases de costumbres culturales, hermanos. ¿Por qué? Porque trae cosas serias. Número 1, de toda clase de ritos sexuales. Miren lo que nos enseña Levítico 18 del 19 al 24, porque lamentablemente eso es lo que más se va a mover en estos últimos tiempos. La lascivia, la lujuria y todo lo que tiene que ver con, ya usted sabe qué. El L comienza con L, bendito sea el Rey de la Gloria, y termina con plus. Entonces, esto se va a mover fuertemente en estos últimos tiempos. Bendito sea el Rey de Gloria. Es necesario que estemos preparados para esto. Dice Levíticos capítulo 18, versículo 19 al 24, esas palabras. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Mire lo que nos enseña, hermanos, que nosotros como varones o como pareja y matrimonios que somos, usted no puede tocar a su esposa cuando ella está en su impureza menstrual. Para que usted me entienda mejor, cuando está en su periodo de menstruación, hermanos. El mundo practica eso. Y tienen relaciones íntimas teniendo su periodo y su relación sexual, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto abomina al Eterno. Esto desagrada al Eterno de tal grado que dice que serán cortados de su pueblo aquellos que se dicen ser de su pueblo y que practican tales cosas. Dice, además, no tendrás actos carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. O sea que, hermanos, usted no tiene por qué estar tocando ninguna mujer, o usted no tiene por qué estar tocando ningún varón que no se le haya sido asignado a usted. O sea, en este caso, que no esté bajo el vínculo matrimonial. Y mucho menos una persona que ya esté comprometida o que ya le pertenezca a otra persona, hermanos. Porque el matrimonio es algo serio que el Eterno toma en cuenta. Y es un misterio, como dice Rab Shaul, hermanos, en Corintio, que el matrimonio es un misterio completo. Y mira lo que dice,
y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Elohim, yo Yuhet-Bahei. No te echarás con, ya usted sabe, como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Bendito sea Yahweh celestial, mire, y dice, y amancillándote con él. Y esto se sigue practicando hoy en día. El bestialismo es algo que, hermanos, se sigue practicando. Y esto es una abominación y eso es una enfermedad, hermanos, que aparte de que, hermanos, debería darle asco a la persona que practica esas cosas, ¿verdad que sí? Tiene muy serios problemas y son personas que tienen que ser ayudadas, libertadas, hermanos. Y que si el Eterno no mete mano, difícil de que las personas retornen de esa costumbre, de ese, digámoslo así, por así, mal hábito, hermanos. Bendito sea Yahweh Sebaot. Usted no se pueden imaginar lo que las clínicas a veces tienen que vivir, hermanos. Bendito sea el Rey de Gloria por medio de esas prácticas sexuales que no le agradan al Rey de la Gloria. Dice, aparte de esto, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, hermanos. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Entonces el Eterno, hermanos, venía destruyendo nación por nación, mientras que iba avanzando a su pueblo a la tierra prometida, porque la mayoría de las naciones se habían contaminado con estas perversidades. Entonces no puedo entender cómo la gente puede decir de que practicando tales cosas el Eterno las perdonará si no se arrepiente de sus actos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esto va contra de la Torá, hermanos. No es bíblico lo que la gente afirma y se están engañando, viven en una burbuja. Y ahí es donde el Eterno dice que muchos serán despertados después de su muerte para confusión eterna, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Por qué? Por cuanto se deleitaron en la mentira y no quisieron abrazar y escuchar la verdad. Esto hay que enunciarlo, hermanos. Si hay algo que yo he entendido, hermanos, y que he visto el respaldo de Elohim, hermanos, de nuestro Dios, para que usted me entienda mejor, bendito sea el Rey de Gloria, es que cuando usted va conforme a su verdad, Él va a respaldar. Él va a respaldar lo que está en la Torah, lo que usted aplique en su bendita y hermosa Torah en su vida, hermanos, y usted viva conforme a su verdad, eso lo va a respaldar el Eterno. ¿Que se nos va a levantar la oposición? Sí. ¿Que a lo mejor incluso el Eterno va a permitir que caigamos en una cárcel? Sí. ¿Que a lo mejor el Eterno va a permitir incluso que a algunos se nos sea incluso quitada la vida? Sí. Todo eso es posible, hermanos. Todo esto nos demuestra la historia bíblica. Pero está en que usted entienda y ya haya atesorado en su corazón que, como dice Rab Shaul, hermanos, el vivir es para Cristo y el morir es ganancia. Y con esto no estoy prácticamente proveyendo a, como hace muchos de las religiones, ¿verdad?, a promover la violencia o a promover de que nos tengamos que poner prácticamente en este caso un explosivo y volarnos ahí con las personas porque no comparten el mismo pensamiento y el mismo y la misma religión como enseñanza, hermanas. Eso no es así. Y nosotros no obramos así. A nosotros se nos ha enseñado, hermanos, de que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es uno de los 10 mandamientos que componen, hermanos, Éxodo capítulo 20, de que usted y yo debemos amar a nuestro prójimo. Bendito sea Yahweh Sebaot. Y si el Eterno pues respeta la decisión de ellos, usted y yo también tenemos que respetarla, hermanos. Pero es nuestro deber anunciar esto. ¿Para qué? Para que después digan, no, es que no nos dijeron. Bendito el Abba por ello. En Levítico 18:26 dice, el sexo conforme a Elohim, hermanos. Como el Eterno aprueba y bendice la unión
matrimonial en este caso, porque ex matrimonial, o sea, fuera del matrimonio, el Eterno no bendice ninguna relación. La bendición está y cae y reposa sobre las personas que matrimonialmente hablando se unieron. Se hicieron prácticamente un pacto, votos, ¿verdad? De amarse mutuamente, de estar en las buenas y en las malas y serse fiel. ¿Hasta que qué? Hasta que la muerte los separe. Y eso es algo que el Eterno toma muy en serio cuando hacemos este voto con otra persona que el Eterno permite que se vuelva nuestro cónyuge. Entonces, ¿qué es lo que aprueba el Eterno? Lo que dice Levítico 18:26, dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. O sea que todo lo que usted haga contrario a lo que acabamos de citar en Levítico 18, del 19 al 24, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, entonces eso será aprobado por el Eterno, y allí reposará la bendición celestial. Número 2. De toda clase de rito cultural relacionado con el espiritismo, el ocultismo y toda clase de enseñanza espiritual fuera de la Biblia. Y aquí, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, no cabe duda de que el Eterno desaprueba y le desagrada toda clase de esta práctica. ¿Por qué? Porque esto sí tiene que ver con las profundidades de Hasatán, cosa que el Eterno quiere que usted y yo no conozcamos, como nos enseña Apocalipsis. Aquellos que hayan conocido las profundidades de Hasatán, hermanos, pues su conversión va a ser un poco más difícil, hermanos. Van a tener que, en este caso, tener una entrega muy genuina, hermanos, delante de la presencia del Eterno, para que el Eterno los pueda librar de esa batalla fuerte, hermanos, que la oposición dará hasta el último de sus días. Y si no, mira a Moshe, hermanos. Moshe Rabino fue un siervo del Eterno que desde chiquito fue consagrado a las deidades de Egipto, hermanos. ¿Por qué? Porque la hija del faraón lo adoptó como su hijo. Y se acostumbraba en Egipto, y los faraones tenían como costumbre entregar a sus hijos a sus deidades, hermanos. Entonces Hasatán estaba reclamando lo que ya se le había sido consagrado y apartado para él, en este caso Moshe. Pero que vemos que el Eterno es un Rey de misericordia, de amor y de propósitos, ¿verdad que sí? Y el que el Eterno permite, por medio de su misericordia y amor, llegar a Él y poder que Él se convierta a Elohim y Él acceda voluntariamente a volverse un servidor de Él y un Kadosh, o sea, en este caso un santo, pues el Eterno va a respaldar hasta el último día de nuestras vidas, hermanos. Bendito, así como vimos con Moshe Rabino, ¿verdad? Que no permitió de que el cuerpo de su siervo Moshe fuera usurpado, fuera robado, hermanos, fuera prácticamente llevado por Hasatán. Entonces, vemos en Levítico 19:31, acompáñenme por favor, dice Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Yahweh vuestro Elohim. Lamentablemente, y sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, correspondiente a lo que es Suramérica, Centroamérica, hermanos, son naciones donde les gusta practicar estas prácticas, valga la redundancia, les gusta practicar toda esta clase de abominaciones que el Eterno abomina y enseña a su pueblo que no debe hacer, como lo es la brujería, el ocultismo, el espiritismo, ¿verdad que sí? Y se dejan leer las cartas tarot, y se dejan echar el riego por encima, se dejan leer las cartas, se dejan fumar el puro, y así sucesivamente, se dejan tirar los caracoles. Hermanos, todo esto trae a una atadura espiritual, pero no del Malhut de Elohim, sino satánica, hermanos. Y usted se hace partícipe del Malhut de Hasatán, haciéndose, en este caso, voluntariamente hijo del diablo. Y esto es lo que el Eterno quiere evitarle y lo que le quiere advertir.
de que aquellos que practican tales prácticas no van a heredar el reino de Elohim. Así que cuidado con estar rezándole a los anticos, y que si San no sé qué Jerónimo, que si José no sé qué, que si San Benito, que si Antonio y todos los santos habido y por haber, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, que fueron canonizados en este caso, ¿verdad?, por la Iglesia Católica, la mayoría de ellos. Hermanos, la Biblia condena eso. La Biblia desaprueba eso. El mismo Shelial Rab Shaul enseña y llamó a las iglesias donde él escribió sus cartas, ¿verdad que sí? Les llamó a los santos que están en Filipo, a los santos que están en Corintios, a los santos que están en Colosenses, y así sucesivamente, hermanos, dándonos a entender de que, hermanos, aquellos que son apartados para Elohim, aquellos que viven conforme a Mashiach, han experimentado el nuevo nacimiento, son dignos de ser llamados santos. Son, en este caso, constituidos como santos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y no se le tiene que probar, como la Iglesia Católica en este caso hace, hermanos, de que tiene que ser aprobado, a ver si llevó una vida pulcra, etcétera, etcétera, si hizo tantos milagros. Hermanos, aquel que es de Yahshua, todos los días, continuamente, el Eterno se manifiesta en milagros y en prodigio en la persona. Si no es porque levanta oración de sanidad y la gente sana, o porque levanta la oración para liberación del alma, y constantemente los que estamos en la obra del Eterno, hermano, estamos viendo los milagros del Eterno manifestados en nuestras vidas. Entonces, por eso Rab Shaul nos llamaba Kadosh, santos. ¿Por qué? Porque éramos pueblo apartado, somos pueblo apartado. Entonces, amados Ajiña Hayot, no se enojen, dejen de tener esas prácticas paganas, dejen de tener idolatría en su casa, anatema. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no le permiten a usted su crecimiento espiritual. Luego nos estamos preocupando, ¿verdad?, y preguntando sobre todas las cosas: ¿por qué me van mal las finanzas? ¿Por qué no funciona mi relación con mis hijos? ¿Por qué mis hijos están retornando a cosas que me desagradan y que sé que no los va a conllevar un bien? ¿Por qué mi hijo, siendo lo que es, quiere hacer lo demás, lo otro? Bendito sea el Rey de la Gloria. Todo esto, hermano, tiene una causa, tiene un motivo, tiene una razón, y se lo puedo escribir en grande: la desobediencia. Bendito sea el Rey de la Gloria. La desobediencia es cosa seria, hermanos. Trae como consecuencia todo esto. Vamos a ver. Tercero, dice: de todos los baales culturales nos tenemos que abstener, hermanos. Carnaval, toda esa porquería que se levanta por lo menos en Río de Janeiro, en Brasil, los carnavales, todo eso es paganismo, hermanos. Ustedes han visto las atrocidades, hermanos, que son presentadas en esos carnavales, la burla a nuestro Adón, etcétera, etcétera. Cómo se promueve la fornicación, el adulterio, el alcoholismo, las drogas, en medio de todas esas fiestas, hermanos. Esas son fiestas a cultos baales, y la gente participa de ellos, incluso aquellos que se dicen ser del Eterno, hermanos. Y esto no puede ser así. Dice el libro de Éxodo capítulo 32, versículos del 17 al 20, esas palabras: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moshe, hermanos, a Moisés, dice: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moshe, hermanos, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Hay poder en la sangre del Eterno, hermanos. Aunque Moshe fue
el, la persona más mansa sobre la faz de la tierra en aquella entonces, como lo describe Torah, hermanos, mas sin embargo, tenía su carácter. Como cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter, ¿verdad que sí? Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces es algo que debemos nosotros entender. ¿Qué pasa y qué acontece? Aquí el pueblo se había desviado por completo en esas danzas culturales y dedicadas a Baal. Y lo tremendo es que, hermanos, esto se lo estaban dedicando al Eterno, pero a su manera. Y las cosas a tu manera, a mi manera, para dedicárselo al Eterno no funciona. El Eterno no quiere eso, reprueba eso. Él ya dictó la forma de cómo nosotros debemos acercarnos a Él. Y Él lo determinó que en estos últimos tiempos nos habló por medio de su Hijo, hermanos. Y que por lo tanto usted y yo nos tenemos que guiar por las enseñanzas de sus hijos, de su Hijo, ¿verdad? En este caso Yahshua HaMashiach. Y Yahshua HaMashiach enseñó que Torah. Porque Jesús, como tú lo conoces, como lo conocemos en lo popular, ¿verdad que sí? No fue una persona griega, hermanos. Fue judío completamente. Y fue prácticamente judío que fue instruido en justicia y en la justicia judía, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Fue instruido en la Torá, como el Eterno quiere que todos nosotros seamos instruidos en la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá sigue vigente. Así que cuidado con estas danzas a los Baales. Cuidado con hacernos partícipes de esos carnavales, que lo que trae es iniquidad, lo que trae es pura tentación a nuestros ojos. Seamos sinceros, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mire, hay bailes que produce incluso la muerte, para que usted vea esto. Dice Marcos capítulo 6, versículo del 22 al 28, esas palabras. Entrando la hija de Herodías, hermanos, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y él le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. La cabeza de Johanán, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mire lo que este baile conllevó, hermanos, a que un servidor del Eterno muriera, hermanos, decapitado. Y dice: y el rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento, y los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey envió a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Entonces vemos, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, que haciéndonos partícipe de lo que le corresponde y lo que le pertenece al Malhut de Hasatán, hermanos, conllevará y nos traerá muerte a muchos de nosotros si llegamos a participar en ello, hermanos. Y por lo tanto Elohim nos dice que usted y yo no debemos participar de estas cosas que desagradan al Eterno, porque nos carrea consecuencia, y no cualquier consecuencia, sino nos carrea maldición, hermanos. Y Elohim no quiere esto para nuestras vidas. Cuarto, de todas fiestas culturales, hermanos, como lo hemos pronunciado, valga la redundancia, carnaval, que si la Navidad, que si San Valentín, que si los días de los muertos, que si Semana Santa cristiana, o el solsticio de verano, de invierno. Todo esto son fiestas paganas que el Eterno no quiere que usted y yo celebremos, hermanos, porque son fiestas satánicas, son fiestas que Hasatán ha levantado por medio de la historia humana para gozarse con sus hijos, para que usted me entienda mejor. Así como el Eterno, hermanos, tiene sus 7 fiestas, ¿verdad que sí? Y quiere que sus hijos se regocijen en ellas. Y las 7 fiestas las conocemos, ¿verdad que sí? Bendito sea el Rey de la Gloria. Esas son las 7 fiestas que el Eterno nos permite, hermanos, celebrar.
porque van conforme a su Torá, van conforme a sus fiestas. Ni siquiera son las nuestras, son las fiestas del Eterno. Entonces, el Eterno se va a gozar cuando usted celebre Pesaj, y conforme lo está establecido, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Se va a gozar cuando usted celebre Hamatzot, que es la segunda fiesta que empata con Pesaj, hermanos, que son los panes sin levadura, los 7 días de fiesta que tenemos, donde nos gozamos con el Eterno y donde no comemos pan leudado, como enseñanza, como dando a entender, hermanos, de que nos hemos despojado de la levadura que nos contaminaba y que ahora somos una nueva creación en Yahshua HaMashiach, que por medio del Pesaj se nos fue salvado y libertados del pecado, hermanos. Entonces se goza el Abba cuando celebramos Pesaj, cuando celebramos Hatzamot, cuando panes sin levadura. Se goza, hermanos, cuando celebramos Omer Reshit, ¿verdad que sí? Se goza cuando celebramos Shavuot, y así sucesivamente, hermanos. Yom Teruah, Yom Kippur, ¿verdad que sí? Sukkot. Esas son las fiestas, ¿verdad?, que usted debe celebrar. Y una de las que más me gusta es Hamatzot, hermanos, porque es cuando comenzamos, el Eterno nos permite, ¿verdad que sí?, borrón y cuenta nueva. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y en una de las fiestas o convocatorias, en este caso Moadim, que el Eterno nos permite que usted y yo algún día viviremos y que estamos esperando, es ese Moabín, hermano, esa fiesta de las trompetas de Yom Teruah, porque ahí pues el Eterno va a reunir su pueblo, Entonces veamos lo que dice Jeremías capítulo 7, versículo del 16 al 18, dice: tú pues no ores por este pueblo. Mira lo que podemos conllevar al Eterno, hermano, lo podemos conllevar a esto, a hacer enojar tanto al Eterno, hermanos, que ¿qué es lo que puede hacer? Que nos puede llegar incluso a que usted y yo no tengamos ya la oportunidad de que ni siquiera su siervo se interceda por cada uno de nosotros. Mira lo que dice Jeremías 7, el 16 al 18. Le dice el Eterno a Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Mira lo que dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Entonces el Eterno, hermanos, llega un momento que se cansa. Él también se cansa, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y cuando Él se cansa, ¿qué es lo que Él va a permitir? ¿Qué es lo que va a hacer, hermanos? Va hasta permitir y hacer de que ya no haya nada que hacer por usted y por mí, si nos empeñamos en desagradar al Eterno, hermanos. No va a permitir ni que nadie interceda por cada uno de nosotros, hermanos. Y eso sería fatal, eso sería grave. Bendito sea Elohim. Así que, hermanos, sin más preámbulos, espero de que haya sido explícito, de que me hayan entendido, hermanos. Bendito sea Hashem. La enseñanza que el Eterno nos quiere impartir el día de hoy, y que usted y yo la llevemos al corazón y meditemos en ella, es que, hermano, no podemos tener cosas que al Eterno le desagrada, no podemos participar en cosas que al Eterno le desagrada, y no podemos estar en lugares ni tener amistades que el Eterno no quiere que usted y yo tengamos. ¿Por qué? Porque todo eso va a contribuir como contrapeso a la edificación y a la vida espiritual que el Eterno quiere lograr en tu vida y en la mía. Y por lo tanto debemos colaborarle para que esto sea efectivo y eficaz para el beneficio de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, que el Eterno me los bendiga, me los guarde, que pasen y terminen de pasar una semana bendecida en el Adón, y como tenemos por costumbre en este canal, hasta un próximo video. Shalom.